en el día de hoy. Es un gran honor para la Sociedad Panamericana de Flebología continuar con su programa Preferir de Educación Online sobre temas de flebología y linfología. Para el día de hoy tendremos dos sesiones muy interesantes. Nos acompañarán expertos de reconocida trayectoria internacional. La sesión número 1 será el rol actual de la cirugía y los termooclusiones, para lo cual hemos invitado al doctor Luis Rodríguez Prato de Venezuela, quien nos hablará sobre qué ha pasado con las técnicas de Chiva y Asbal. Quien será su anfitrión, el doctor Fernando Vega, del Instituto Mexicano de Flebología. A continuación, hablará sobre la neoangiogénesis, el fantasma de la cirugía convencional. Quien pondrá este tema, nuestro amigo Fabricio Santiago de Brasil, y nuestra anfitriona y querida socia de Southfield, la doctora Chantal Agüero, en representación de la Sociedad de Paraguay de Flebología. Terminando esto, seguiremos con las recanalizaciones. EGIT y otros son realmente el fantasma expuesto por un experto en patología venosa y tratamientos endovasculares, como es el doctor Luis León de Tucson, Arizona, y quien hará el anfitrión, el doctor Michael Guardia de Bolivia. Y terminando estas charlas, habrán las preguntas del público que serán contestadas en vivo por los expositores. Así que vamos a dar inicio ya con esta sesión para presentar posteriormente, después de un break más adelante, la segunda sesión. Gracias. Si están listos, señores, esto es, adelante con el doctor Luis Rodríguez. Su presentación de su currículum. Listo. Buenos días. Se justifica actualmente el uso de la preservación de la safena en estos momentos que hay un boom de las técnicas de ablación. Bueno, primero porque la safena sigue siendo un elemento fundamental en el bypass arterial. Su conservación permite la función de drenaje, ¿ok?, de todo el sistema venoso superficial. Y por otro lado, se utiliza como flujo vicariante en los síndromes obstructivos venosos, como el síndrome posttrombótico o en nuestro caso de trombosis venosa profunda. Las dos técnicas conocidas para preservar la safena está la del doctor Franceschi, propuesta en el año 88, el Chiva, que es la cura conservadora hemodinámica de la insuficiencia venosa ambulatoria, y el Asbal, que es la ablación selectiva de las varices, propuesta por el doctor Pitaluga en el 2005. En la estrategia Chiva se basa fundamentalmente en la teoría descendente, en que las lesiones valvulares van desde lo proximal hacia lo distal, a diferencia del Asbal, que utiliza la teoría ascendente, donde las lesiones valvulares comienzan desde lo distal hacia lo proximal. En el caso del Chiva, se trata de utilizar dos estrategias, fundamentalmente dependiendo del tipo de chum. Están descritos 17 tipos de chum, no voy a entrar a hablar sobre eso, pero se deben mantener 4 principios hemodinámicos importantes. 1, ligadura del punto de fuga. 2, preservación del punto de reentrada. 3, sección o interrupción de la columna venosa. Y 4, la flebectomía se aprueba para aquellos segmentos que no presentan drenaje. En el caso del Asbal, son los que hacen una flebectomía de extensa de venas tributarias incompetentes. En el Chiva nunca se propone la ablación del tronco de safena. En el caso del Asbal, sí reaparece el reflujo en la safena después de la flebectomía, ellos proponen la extracción de la safena o la ablación con láser. El Chiva tiene un problema que es una curva de aprendizaje largo,
realmente, porque requiere conocimientos de hemodinamia venosa y de ecografía. El ABA, por su parte, simplemente la curva de aprendizaje es totalmente corta porque prácticamente lo que se hace es flebectomía de las venas varicosas voluminosas. El método Chiba se aplica para todos los casos, universal. En cambio, el ASVAL es muy selectivo, preferiblemente en aquellos troncos safenos que tengan insuficiencia segmentaria y pacientes jóvenes y que no estén esos troncos safenos muy dilatados. En cuanto a las publicaciones de ASVAL de Chiba, la última publicación fue en el año 2015 con este trabajo publicado en Cochrane, donde mostraba una tasa de recurrencia baja comparada con el stripping, y en el 2001 salió un trabajo, casualmente este mismo mes, en una revisión que se hizo sobre el ASVAL, donde mostraban igualmente tasas de recurrencia baja. En la teoría ascendente se supone que es las varices lo que genera el daño valvular de la safena, por tal motivo es lo que se debe eliminar. En el Chiba se toma en cuenta lo del chum venoso, que es donde se consigue un punto de fuga o el punto patológico, que es donde comienza el reflujo del sistema venoso profundo al sistema venoso superficial, y este punto de fuga puede ser tener principal y uno secundario, y tenemos un punto de reentrada. Esto lo que genera es un chum cerrado que permite una recirculación de la sangre, lo que se traduce en un aumento de la presión transmural, que es la base fundamental del trastorno hemodinámico que produce la dilatación de los vasos. A diferencia de ciertas situaciones donde hay insuficiencia segmentaria, no todas, en donde hay chum abierto, donde el reflujo permite que no exista esa recirculación y permite que no exista ese estado patológico que se conoce. Es importante mencionar que si usted comprime el punto de fuga secundario, el reflujo en el punto safeno desaparece. A esto lo llamamos test de eliminación de reflujo, donde el tronco safeno presenta reflujo y al yo comprimir el punto de fuga, el reflujo desaparece. En la estrategia Chiba contamos con dos tipos de tratamiento. En la estrategia Chiba 1 y estrategia Chiba 2. En la estrategia Chiba 2, Chiba 1 se aplica para todos los chum venos, para el chum tipo 3. En este caso tenemos un punto de fuga, una insuficiencia confluente safeno-femoral con transferencia de reflujo de la safena magna hasta una perforante de reentrada. Este reflujo safeno puede ser transferido a una vena epifacial responsable de la varice visible y palpable que tiene su punto de reentrada, y la estrategia consiste en una ligadura alta, preferiblemente cercana a la safena magna, seguido de una flebectomía proximal y de aquellos segmentos venosos que no presentan drenaje, confirmados con la maniobra de Perthes previamente realizado, seguido de crosectomía Chiba. En la estrategia Chiba 2, que está reservada para los chum venomenosos tipo 3, lo que tenemos, que en este caso tenemos una insuficiencia de confluente safeno-femoral, que es nuestro punto de fuga. Este reflujo es transferido a una vena epifacial, que es responsable de la varice visible y palpable, y ese reflujo también puede ser transferido a otras venas epifaciales tributarias. Lo interesante de este chum es que el segmento distal de la safena magna luce competente y puede la safena magna presentar algunos tributarios competentes. En este primer tiempo lo que se hace es una ligadura alta, preferiblemente de las venas de las venas tributarias incompetentes, con su flebectomía proximal, y en ese momento se observa que el reflujo desaparece en la safena magna. Este reflujo no se mantiene de manera constante, por eso lo importante es el seguimiento que se debe hacer en el postoperatorio inmediato, en donde a los 2 o 3 meses se observa que el reflujo safeno aparece de nuevo, pero por compromiso del segmento distal de la safena magna, como se ve según la teoría del reflujo descendente. En este caso, este reflujo, esta safena magna presenta un punto de reentrada, en cuyo caso lo que se hace, puede verse otras perforantes de reentrada todo lo largo de la safena, en cuyo caso lo que se hace es una crosectomía Chiba, seguido de una interrupción de la columna venosa mediante una ligadura y sección del tronco safeno por debajo de una de las perforantes de reentrada. De esa manera tenemos un chum abierto.
La crocectomía chiva no es más que simplemente una ligadura alta del confluente safeno-femoral cerca a la unión, muy cerca de la vena femoral, con preservación de las tributarias del callado hacia la safena. Este es el punto donde se realiza la crocectomía chiva. Aquí está, sería el punto donde se hace una técnica de ablación un poco más distal. Esta es la imagen que se ve por ecografía, donde se ve de donde está la ausencia del tronco safeno-femoral. Pueden fijarse que las venas epifaciales llegan a la safena magna, y esto es lo que se ve cuando tú ligas debajo del tronco de la perforante de reentrada de la safena magna. Este es un caso donde la paciente, la safena magna medía antes de ser operada 8,8 milímetros, y posteriormente de 7 años de seguimiento se constata una disminución del diámetro de la safena magna de 1,8. Esto está corroborado con los trabajos que se hizo la doctora Erika Mendoza, donde corrobora la disminución del truco del cemento de la safena. La cartografía venosa, lo que se hace es identificar puntos de fuga, se hace la flebectomía, se hace el tratamiento de la ligadura de puntos de fuga. Este es un trabajo que salió este año, demostraba la radiofrecuencia comparada con el chivo de la ligadura de la safenectomía, donde demostraba que la radiofrecuencia te mostraba unas mejores tasas de recurrencia. Este trabajo, que fue publicado en enero, tiene un déficit, un defecto, que se hicieron chivas tipo estrategia chiva 1+2, que tiene un poco resultado deseado. ¿Qué ocurre con el chiva y el asba? Que existe pocos centros que se dedican, hay falta de sponsor, casas comerciales que nos apoyen, hay una gran confusión entre el chiva y el asba. El caso del chiva, la falta de entrenamiento hemodinámico ecográfico apropiado puede ser una falta de reproducibilidad del mismo. Por otro lado, hay poco entusiasmo por los médicos jóvenes por el chiva, sino más bien por las técnicas de alta tecnología y lo más práctico y lo pragmático. En el chiva se requiere la necesidad de 2 cirugías que muchas veces no lo toleran, y a veces seguros médicos no lo aprueban. En conclusión, lo que podemos decir es que existen pocos trabajos aleatorios que comparen el chiva con las técnicas de ablación. El chiva y el asba, aunque son técnicas procesadoras, presentan principios fisiológicos diferentes y no deben ser confundidos. El asba es un procedimiento limitado como medio preservador del tronco de safena magna. El chiva, por su parte, es universal, puede ser preservador de la safena magna al tratar de corregir trastornos hemodinámicos. Ello requiere una buena base hemodinámica y estrategia ecográfica. Y es difícil promover la preservación de la safena magna ante la presentación de un gran número de técnicas de ablación en fácil uso en comparación con el método de la preservación como el chiva. Muchas gracias por su atención. Donde se propuso la técnica de chiva es donde menos se hace chiva, y entonces en todo el mundo pasa estas cosas donde dicen que uno no es profeta en su tierra. Mi pregunta acerca de todo esto es los nuevos conceptos de la hemodinamia, donde se ha visto el doctor Resek y demás, que ven que cuando haces una ligadura parcial aumenta la presión profunda y que por eso vienen recidivas y más cosas. En tu experiencia personal, entre la cirugía, podríamos decir, conservadora de la safena, tanto la chiva, asba o cualquier otro procedimiento con la técnica cual fuere, y las técnicas modernas, ¿con cuál crees que verdaderamente haya menos recidivas? Y sobre todo, ¿cuál es la que mejor ayuda al paciente en todos sentidos? En el sentido estético, el sentido funcional, que le sea económica y que le sea duradera. ¿Cuál prefieres tú? Bueno, disculpen, ¿se escucha? Bueno, debo recalcar, yo tengo 9 años dedicado al chiva, del cual el doctor Hugo Navas me ayudó en mi primer caso. Mis primeros casos fueron fatales, tuve muy mala evolución, pero poco a poco fui aprendiendo y mejorando la técnica. Muy bien. En cuanto a la primera pregunta, yo considero que en cierto modo el chiva permite conservar la safena, y he observado que disminuye el diámetro de la safena magna, lo cual se traduce en un menor
en una menor presión transmural, que es lo que propone Franceschi en el caso del Chiva. En cuanto a la aparición de recidivas, yo he hecho ablación, yo he hecho mucha ablación también, yo he visto más recidivas, lo voy a hacer en mi experiencia, puedes compararlo con otros compañeros, he visto más recidivas con la técnica de ablación que con el Chiva mismo. De hecho, yo cambio a Chiva porque yo observé recanalización del segmento safeno en un paciente que había tratado con radiofrecuencia y había observado también, hay ciertos patrones o chun que se forman en pacientes que se hacen ablación térmica de la safena magna. Eso habría que, yo lo tengo que publicar, yo tengo ese trabajo al respecto. Y lo otro es en cuanto al resultado estético. Realmente lo que sí he visto es que si bien reduce el diámetro de la safena y permite recuperar la safena magna, dejar los segmentos venosos no es favorable, porque resulta ser que esos segmentos, muchas veces el paciente no espera que ese segmento se revierta y a veces esos segmentos se pueden trombosar. Yo hice de mi parte una modificación. Yo prefería hacer una flebectomía proximal, manteniendo el principio básico de reducir la altura de ese segmento venoso epifacial que se está retornando por las perforantes de reentrada, ¿ok? Y ir un poquito más allá, haciendo una flebectomía proximal, tratándolo de reducir al máximo y dejar los segmentos distales. Y he observado que funciona, que el resultado cosmético es bastante aceptable. Pero yo realmente donde no he conseguido reproducibilidad es en el hecho de dejar el segmento, todo el segmento venoso como tal, a pesar de que la maniobra de Perthes constante que desaparece, ¿no? Desaparece la varice después cuando camina. Es mi experiencia. Gracias. Hola a todos. Hola a todos. Me llamo Fabricio Santiago. Soy cirujano vascular en Brasil. Estoy acá para hablar para ustedes sobre neoangiogénesis, el fantasma de la cirugía convencional. Yo tengo conflicto de interés para esta presentación. Les pido disculpas por mi español, no hablo muy bien español. Bueno, tenemos varios tipos de clasificación de neovascularización o neoangiogénesis baseado en los aspectos histológicos, en los aspectos radiológicos, como la clasificación de Stonebridge, pero en la práctica esto es lo que nos vimos, el aspecto ultrasonográfico de la unión safeno-femoral, presentando múltiples vasos con arquitectura desorganizada y reflujo, especialmente con la maniobra de Valsalva. Hay también descripciones de recanalización de neoangiogénesis en el trayecto de la extracción de la safena magna con formación de nuevos vasos. Las teorías son múltiples, algunas teorías no tienen comprobación, es basada en factores intraoperatorios como la técnica quirúrgica empleada, el trauma local, el material de sutura, factores postoperatorios como la hipoxia, factores proangiogénicos, trombosis local e inflamación generada por la agresión. En términos de incidencia, nosotros tenemos algunas publicaciones, esta es una publicación de 11 años de follow-up, donde podemos ver que la incidencia de neoangiogénesis es mejor que 60%. Pero, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay muchas técnicas publicadas baseadas en ocultar o destruir el endotero del muñón, separación espacial del muñón con técnicas también de barrera, con cobertura protésica,
preservación de los afluentes descendientes, como la técnica publicada por el profesor Paul Pitaluga, pero casi todas las publicaciones tienen fallas metodológicas, resultados conflictantes, estudios sin calcular el poder estadístico y muchos basados en datos de estudios retrospectivos. Por ejemplo, tenemos un estudio publicado en 2004 donde los autores comparan el cierre del muñón contra no cierre. Y podemos ver que hay diferencias estadísticamente significativas a favor de cierre del muñón con el objetivo de afastar el endotelio de los tejidos subyacentes y evitar la neovascularización. Pero en 2008, otra publicación, un estudio prospectivo, randomizado, comparando las diferentes técnicas con cierre y no cierre, no hay diferencias estadísticamente significativas. Bueno, ¿hay alguna salida de emergencia para la neovascularización? Sí, abandonar la ligadura de la junción safenofemoral, de la unión safenofemoral, con otras técnicas como, por ejemplo, las técnicas termoablativas. En términos de incidencia, una revisiones sistemáticas nos muestran que tenemos menos de 1% de neovascularización en las técnicas termoablativas. Y cuando se comparan técnicas termoablativas con o sin crosectomía, no hay diferencias en causa de recurrencia. Este es un estudio con 5 años de follow-up, donde se ve que sin ligadura tenemos sin diferentes causas de recurrencia, como insuficiencia de la junción safenofemoral o tributarias incompetentes, y con crosectomía nos tenemos 33% de neovascularización. Y nosotros sabemos que tratar una neovascularización en el sitio de la unión safenofemoral es terrible. Otra técnica es el empleo de la espuma, pero no podemos olvidar que en términos de suceso anatómico, la espuma no es la mejor técnica. Bueno, en resumen, en mi práctica privada, mi preferencia inicial es la termoablación en términos de evitar la neoangiogénesis. Segunda técnica alternativa, utilizar la espuma. Pero si no le gusta la termoablación, pero si está en servicios de salud pública donde no tiene acceso a las técnicas mínimamente invasivas, lo que nosotros enseñamos para nuestros residentes hoy es ocultar el endotelio con bajo grado de evidencia, claro, cierre de la fase cribiforme y el número mínimo de hilos cirúrgicos necesarios. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante, doctor. La presentación realmente deja para pocas preguntas, ya que hay muchos estudios que usted ya ha hecho en el tiempo. La duda que querría generar es, al preferir, muchas veces, como usted dice, no es preferir una técnica a otra, sino preferir de acuerdo a cada paciente, sobre todo en nuestra situación en la salud pública. Ahora, cuando usted realiza una cirugía convencional, usted normalmente tiene experiencia con las parches o prótesis de silicona que la doctora de Messner utiliza para tapar el muñón, y si también en algún momento piensa o utiliza algún tipo de venotónico o algún tipo de prevención de esa reacción inflamatoria para evitar a nivel de los factores histoquímicos alguna reacción inflamatoria que provoque la neovascularización. Muchas gracias. Sí, muy bueno. Gracias por las preguntas. En general, nosotros utilizamos los flebotónicos porque los pacientes son sintomáticos. Entonces, es difícil saber si disminuir la reacción es tenemos que comparar sin flebotónicos y con flebotónicos para comparar la ocurrencia de neovascularización en largo plazo. Pero en general los pacientes están utilizando los flebotónicos. Sobre la pregunta de las prótesis, nosotros no utilizamos por los costos. Estamos en un servicio público. Hoy en mi práctica privada no utilizo la cirugía convencional, pero en la práctica pública el problema es los costos. Entonces, enseñamos a nuestros residentes a hacer el cierre de todos los compartimentos anatómicos no utilizando prótesis. Perfecto, gracias.
Muy buenos días a todos. Soy el doctor Luis León. ¿Se me escucha bien, por favor? Gracias. Soy el doctor Luis León. Soy cirujano peruano que reside en Arizona hace 21 años y muchísimas gracias al doctor Ernesto Entriago y al doctor Álvaro Orrego por la invitación. Se me propone discutir en 10 minutos este caso. Son realmente fantasmas, el EHITS y recanalizaciones después de la ablación de la vena safena. Voy a hacer solamente una corrección acerca del término. Nos parece que el término PASTE es mucho más adecuado porque es mucho mejor que EHIT. Ahora con la emergencia de muchas técnicas de ablación que son termales y no termales, nos parece que PASTE describe todo tipo de trombosis que es provocada por una intervención endovascular venosa. EHIT solamente se refiere a la ablación termal y PASTE, que significa Post-Ablation Superficial Thrombus Extension, se refiere a termal y no termal, solamente una aclaración. Ahora, es interesante, el protocolo de ultrasonido que nosotros usamos llama a hacer el estudio en posición parada y acostada. Quiere decir que el coágulo puede protruir hacia la unión safeno-femoral de manera distinta cuando el paciente está parado o acostado. Hacemos una imagen rutinaria de 5 imágenes para hacer el análisis completo de la unión safeno-femoral y la vena femoral común. Esta es la anatomía de la unión safeno-femoral normal, como ustedes pueden ver, con 2 válvulas, una válvula terminal y una válvula preterminal. La vena safena que viene de arriba, uniéndose a la vena común femoral, y una rama arterial justo en el área esta de Nutcracker, en el callado safeno-femoral. La clasificación de los llamados PASTE o EHIT viene de hace ya unos años, liderado por el doctor Karnik, y esta es la clasificación en 4 estadios del PASTE. El PASTE número 1, como ustedes pueden ver, el coágulo no protruye hacia la vena femoral común, y eso probablemente es la única área en que hay consenso en el que este paciente, por motivos costo-económicos, no necesita ni tratamiento ni seguimiento con ultrasonido. Ahora, cuando la controversia comienza, es con el PASTE número 2, cuando el coágulo protruye, pero es menos del 50% de longitud, y hay mucha controversia, no hay un estándar de tratamiento. Algunas personas opinan que debería darse antiplaquetario con aspirina por 7 a 10 días, y otras personas solamente hacen seguimiento, y otras personas hacen anticoagulación. No hay estándares todavía. El PASTE número 3 es cuando el coágulo protruye, no es oclusivo, pero ocupa más del 50% del lumen, y probablemente lo que hacemos nosotros en nuestra práctica es damos anticoagulación terapéutica por un corto tiempo, y esto es determinado por seguimiento ultrasonido. Cuando el ultrasonido muestra que el coágulo se retrae, ahí paramos la anticoagulación. Ahora, el número 4 es cuando hay un compromiso oclusivo de la vena femoral común, y probablemente esto necesite tratamiento por 3 meses siguiendo las guías del CHEST, pero por supuesto que individualizando el tratamiento. Esto es un caso solamente para decirles que esto es una cosa rara, pero que ocurre. Una profesora de 40 años que se presenta a la práctica con síntomas en ambas piernas, con dolor, pesadez, y que se hizo mucho peor después de sus 2 embarazos. Ella enseña en el colegio y antes de COVID paraba muchas horas sobre sus pies y al final del día mostraba mucha hinchazón del tobillo. Su historia médica solamente fue positiva por asma, nunca tuvo coágulos en el pasado ni embolismo pulmonar. Se dan cuenta que el ultrasonido bilateral fue muy parecido, mostró un refugio muy importante en la parte del muslo en los 2 lados, y después del tratamiento conservador se le hizo radiofrecuencia de las venas safenas bilaterales en diciembre de 2017, concomitantemente con microflebectomías, bastantes microflebectomías. En el seguimiento de dúplex se pueden ver que se diagnosticó con un PASTE de clase 3. Tiene un compromiso no oclusivo, pero más del 50% de la vena femoral. Y se comenzó Xarelto o rivaroxaban, y con planes de repetir el ultrasonido en 1 semana. Lamentablemente, el 30 de diciembre, justo antes de Año Nuevo, se presenta a la emergencia con dificultad respiratoria, trató los inhaladores por el asma sin mejora y fue a la emergencia. En la emergencia se le hizo una tomografía y pueden darse cuenta ustedes que tiene pequeñas áreas de embolismo pulmonar en ambos lados del pulmón, perdón, el lado derecho, pero no hubo un compromiso del lado derecho del corazón, así que no se le hizo intervención. Se cambió de Xarelto a una heparina de bajo peso molecular y gracias a Dios el
PACE se resolvió y la paciente le fue bastante bien. ¿Cuál es la incidencia? Hasta 2 de cada 100 casos se producen casos de tromboembolismo venoso después de las intervenciones estas, pero el embolismo pulmonar sintomático se produce 1 de cada 10.000. Es una cosa muy raro. Y cuando uno da tratamiento a todos los pacientes, uno puede producir sangrados significativos en 2%. Entonces, tratar todos los casos de PACE no tiene sentido. Probablemente vamos a dañar a más pacientes y es mucho costo a la sociedad. Entonces, uno tiene que ser muy individualizado. Estos son datos del doctor Lavropoulos Gasparis y nuestro amigo Rafael Malgor en Colorado, que muestra que estos son datos de experiencia real. Más o menos calcularon una prevalencia de 0.2%. De la prevalencia de embolismo pulmonar. Y entonces, es claramente de cualquier base de datos, la incidencia es menos del 1%. Ahora se me pidió hablar de recanalización. Uno hace estos procedimientos endovasculares y esto es lo que uno desea, una ablación completa de la vena safena y que el diámetro de la vena disminuya con el tiempo, después de un mes y después de un año, que se convierte en una fibra, en un cordón fibrosado. El problema es que en casos muy infrecuentes, pero pasa que 2 meses después uno muestra la recanalización de la vena safena hasta después de 2 años. Uno puede ver la vena engrosada y los canales de recanalización. El hecho es que hasta 15 años después, el éxito es de 88%. Estas técnicas endovasculares de ablación venosa son muy efectivas hasta casi 90%, pero hay un 10% en el que estos casos fallan. Ahora, específicamente en recanalización se ve hasta 3%. 3% es cuando la vena, la mayoría de casos se recanaliza entre 5 a 20 centímetros. No es una recanalización completa de la vena. Solamente 5 de cada 1000 casos se va a recanalizar la vena completa, casi completa, pero nunca por lo menos se ve, casi nunca, que se vea la vena completamente recanalizada. Así que las recanalizaciones generalmente son segmentarias y parciales. Ahora, lo que hemos estudiado y se ha visto en el pasado, que anteriormente, vean aquí el grupo B, son venas que se recanalizaron y el grupo A son venas que no se recanalizaron, y la diferencia clara es que la energía total entregada del láser fue mucho más alta en las venas que se recanalizan que no se recanalizan. Cuando la energía fue menor es cuando las venas se recanalizaban, no solamente la cantidad de energía total, pero la densidad de energía también fue significativamente mayor en los casos que no se recanalizaron en comparación con los casos que se recanalizaron. Aquí se dan cuenta, cuando la energía aumenta, la tasa de éxito aumenta. Entonces los láser con alta tasa de energía tienen mucho menor tasas de recanalización. Al final, las tasas de cura y de mejora sintomática son muy parecidas en técnicas endovasculares que las técnicas abiertas, que algunos predictores se han encontrado en el que casos con clínica más avanzada se recanalizan mucho más frecuentemente, sexo masculino se recanalizan un poco más frecuentemente, y también la vena safena, el tamaño de la vena safena, a mayor tamaño, es mucho más frecuente la recanalización. Para enseñarles otro caso, una señora a la que se le hizo radiofrecuencia por una pierna sintomática y en seguimiento tuvo una recanalización parcial de la vena safena a todo nivel, y a esta señora se le hizo láser con alta frecuencia y la vena curó y los síntomas mejoraron. Así que al final, estos fantasmas son presentados muy infrecuentemente y no deberían disuadir a uno de alejarse de estas técnicas endovenosas. Estas técnicas endovenosas son muy efectivas a largo plazo, pero uno tiene que estar muy al tanto de estas cosas que pueden pasar. Las conclusiones con recanalización es que datos a término mediano se muestra que la recanalización es menos de 10%. Cuando pasa en segmentos muy pequeños. La incidencia de coágulos en las piernas y de embolismo pulmonar son muy raros. Hay un poquito más frecuentemente se pasa la trombosis venosa superficial, pero también pasa en menos del 10%. Y al final la mejora sintomática y los resultados cosméticos son excelentes. Cuando uno habla de PACE, para resumir, los factores de riesgo son si el paciente ha tenido una trombosis venosa anterior, un embolismo pulmonar anterior, esos pacientes están en riesgo. Cuando la clase clínica es más de 2, cuando se hacen microflebectomías concomitantemente o si el paciente es fumador, si la vena safena tiene más de 1 centímetro o si la ablación se hace dentro de 1 pulgada de la unión safeno-femoral, estos pacientes están en riesgo. Pero al final no se ha demostrado una mortalidad en metaanálisis de más de 13.000 ablaciones, nunca se demostró una mortalidad relacionada a una ablación endovenosa. No hay un consenso de tratamiento en este momento, pero lo que se sabe es que el riesgo de embolismo pulmonar es muy pequeño
Pero es verdad que uno no puede tratar lo que uno no busca. Uno debería ser muy acucioso en ultrasonidos después de estos procedimientos. Para aquellos de la audiencia que todavía hacen cirugía arterial, esto debe ser muy parecido al tratamiento del endovascular de los aneurismas aórticos, en el que no sabemos qué hacer con los endofugas de tipo 2, como en este caso. Miren, una endofuga depende de la mesentérica inferior. Y ya saben que inicialmente pensábamos que estas endofugas fueron de curso benigno y pensamos que no deberían ser tratadas. Pero nuevos papeles muestran que hay casos que se asocian a endofugas de tipo 1 y tipo 3 que son escondidas y que deberían ser tratadas. Entonces hay mucho debate al respecto. Entonces yo diría que se me pregunta si estos son fantasmas. En la mayoría de casos, en la gran mayoría de casos, estos son ángeles, la verdad. Estos son técnicas con muy buenos resultados, pero en algunos casos, en verdad que son fantasmas, y uno debería ser como un cazador de fantasmas, diagnosticarlos y buscarlos. Con eso quiero cerrar mi presentación, no solamente sin invitarlos a este esfuerzo que hacemos con el doctor Lavropoulos, Gasparis, Maldonado y Cicalas. Tenemos el simposio arterial en el que queremos invitar a todos en julio para nuestra reunión virtual en este año. Muchísimas gracias, doctor Santiago y Orrego, por la presentación. Muy buenos días, doctor. La verdad que excelente su presentación. Tengo una consulta, ¿no? En la práctica ya profesional, ¿usted en qué momento cree que es lo adecuado para poder realizar el procedimiento? Y si usted ha tenido alguna complicación y cómo la ha podido tratar. Perdón, en la práctica, repítame la pregunta, por sí, favor. En la práctica, ¿en qué momento usted cree que es lo adecuado para poder realizar su procedimiento? Y si es que ha tenido alguna complicación luego de realizarlo, porque se hablaba de que tenía ciertos factores de riesgo también, ¿no? La verdad que no entiendo la pregunta. En la práctica, dígame por favor el paciente. Si bien un paciente, en la práctica, ¿en qué momento cree usted que es lo adecuado? ¿En qué fase para poder realizar su procedimiento? Y si es que ha tenido alguna complicación. ¿Procedimiento de ablación endovenosa, me pregunta? De la ablación, sí. Generalmente el paciente tiene que ser sintomático. El paciente asintomático no lo tratamos. Cuando el paciente tiene síntomas severos, el paso inicial es el tratamiento conservador, que generalmente hacemos de 3 a 6 meses, con medias de compresión y bombas de compresión si es que no toleran las medias. Si después de 3 a 6 meses el paciente permanece sintomáticamente y tiene todavía mucho reflujo, entonces me parece que 3 a 6 meses después es un momento ideal para hacer la intervención. Complicaciones, por supuesto, que nos han pasado después de 15 años de práctica. Generalmente ha sido siguen con el número de la literatura, más o menos uno de cada 10.000 casos. Nos toca muy raramente que hemos tenido el caso de trombosis inducida por ablación termal, pero gracias a Dios se le siguió con ultrasonidos, se le dio solamente antiplaquetarios con aspirina y 3 semanas después el coágulo se resolvió. Con las nuevas técnicas de no termales químicas estamos teniendo también trombosis, pero nos parece que eso es un poco más benigno. Y me parece que inclusive si eso se estudiara, porque no hay datos muy grandes, la tasa de embolismo pulmonar para estas técnicas no termales deben ser mucho menores inclusive que las termales, es mi opinión subjetiva. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Al doctor Julián después le da paso. Ya estoy listo. Hola. Gracias a todos. Excelentes presentaciones, los felicito. Realmente es un aprendizaje día a día y obviamente aprendemos de los expertos. Hay preguntas que nos han llegado del público, así que voy a dar paso. Para el doctor Rodríguez Prato. ¿Se puede hacer una estrategia chiva por métodos térmicos endovasculares? Sí, está descrito. De hecho, se puede hacer escleroterapia
¿ok? Tú puedes hacer escleroterapia de los puntos de fuga, ¿de acuerdo? Y de los segmentos proximales. E inclusive puedes hacerlo con el mismo láser, ¿no? Hubo un trabajo que se empezó a publicar tratando de usar láser en el método Chiba con buenos resultados. También se han hecho, también. Sí se puede hacer porque el método Chiba no involucra solamente ligadura. Se puede hacer con cualquier técnica. Una de las debe ser el cierre de los puntos de fuga con cianocrilato, que me parece una técnica bastante factible, ¿de acuerdo? Pero sí. Realmente la estrategia no es una estrategia, no es una técnica, el Chiba. ¿Ok? Gracias, doctor Luis Rodríguez. Realmente estas técnicas o de preservación de esas venas, obviamente como se explicó, debemos nosotros utilizarlas de acuerdo a nuestros medios o de la disponibilidad que tengamos en nuestro servicio, sea público o privado, pero sobre todo debe ser de la experiencia de cada operador para utilizar la mejor estrategia o técnica a emplear para al fin conseguir los objetivos a largo plazo. Hay otra pregunta, creo que es para el doctor León. En su experiencia, ¿usted realiza termoablación radiofrecuencias en safenas de más de 1 centímetro de diámetro con el eco preoperatorio de pie? Dice el doctor Daniel Manani, dice, personalmente tuve en mi casuística 2 casos de TED no mortales en safenas con un diámetro de más de 1.2 centímetros de diámetro. Gracias, Ernesto. Muy buena pregunta y gracias por la pregunta. Nosotros no, por la misma, la verdad que no me tocó tocar esa mala experiencia personal de tener un embolismo pulmonar con una vena tan grande, pero escuché de casos anteriores. Y lo que hacemos en esos casos, hacemos una técnica híbrida. Cuando la vena tiene más de 1 centímetro, 10 milímetros, hacemos una flebectomía de ese segmento. Entonces, digamos que usted tenga una vena desde la ingle hasta debajo de la rodilla, que sea insuficiente, pero que mida, digamos, a 7 a 8 centímetros, 6 a 8, la mayoría, pero tiene un segmento de 10 o 15 milímetros. Ese segmento lo removemos con cirugía. El segmento que es muy largo, mayor de 10 milímetros, pero hacemos ablación arriba y abajo. Entonces, de esa manera uno minimiza la parte abierta de cirugía, manteniendo más o menos un 90% de terapia endovascular. ¿Se me entiende? Es una técnica híbrida en el que uno hace flebectomía para la vena muy larga, y hace cirugía endovascular de ablación para las técnicas, digamos, venas de 8 milímetros o menos. Perfecto. Gracias, Luis. Aquí hay otra pregunta que hacen. ¿Consideras tú la remodelación de safena por endoablación térmica una posibilidad terapéutica? Es decir, disminución del diámetro de la vena, reversión del reflujo sin ocluir la vena totalmente. No, la verdad que nunca me pasó por la cabeza y no me parece que una ablación incompleta sea una buena técnica para curar los síntomas. Nunca lo traté, no me pasó por la cabeza y no me parece una técnica adecuada. Me parece que la ablación debe ser completa. Así es, estamos de acuerdo. El doctor Fabricio Santiago. Sí. Fabricio, Hola. Bienvenido, gracias. Bueno, excelente tu presentación. Bueno, se estima que entre un 20 a un 30% realmente se espera que haya recidivas, aún haciendo una excelente técnica quirúrgica. Es decir, todavía la técnica quirúrgica, porque están escuchándonos muchos residentes, tiene su validez. Obviamente hay casos muy particulares. ¿Cuáles serían los parámetros que te harían a ti, que ahora te haces más en la parte, digamos, privada, más las técnicas endotérmicas, que te harían decir, yo prefiero mejor hacer una técnica quirúrgica convencional? ¿Hay espacio para eso? Sí, Ernesto. La única indicación en mi práctica privada es los aneurismas de la crosta. 20 milímetros, 25 milímetros, 18, prefiero hacer prosectomía. Solamente. Si no tiene aneurismas, prefiero hacer la termoablación con mucha atomicencia. Ok.
Gran parte sabemos de estas recidivas, a veces son de origen reticular, posteriormente a una buena calledectomía, ¿no? A veces no solamente vienen de estos confluentes que puedan haber quedado mal ligados, pero también se debe considerar, o dame tu opinión, sobre la circulación ganglionar que también puede dar posteriormente origen a recidivas o los puntos de fugas de a nivel pélvico que debemos considerar. Por eso que el estudio diagnóstico debe ser enfocado no solamente en el eco de miembros inferiores, sino a toda digamos, los puntos de fuga que suelen estar presentes. Sí, perfecto. Ok. Una pregunta para todos. En la recanalización, ablación térmica, ¿qué procedimiento es el más confiable para eliminación de la recanalización? Lo hace el doctor Alejandro Manrique de México. En la recanalización de la ablación térmica, ¿qué procedimiento es el más confiable para la eliminación, me imagino, de la recanalización de la recidiva que puede haber quedado, ¿no? Sí, se me pregunta a mí, Ernesto. Me parece que la evidencia no es tan clara. Me parece que hay algunos papeles que muestran que el láser tiene un poquito menos de recanalización a altas tasas de energía que la radiofrecuencia. A mí me parece que la evidencia no es tan clara. Me parece que los dos tienen una alta tasa de éxito con muy baja tasa de recanalización que está debajo del 3%. Pero yo creo que en este momento, de repente, si tuviera que elegir una, me pones una pistola en la cabeza y tuviera que elegir una, probablemente la mejor técnica sea el láser con alta energía, mejor que radiofrecuencia. Me parece que la evidencia no es tan clara para eliminar radiofrecuencia de su práctica. Me parece que si uno tiene mucha mano con radiofrecuencia, debería continuar esa técnica. Sí. Depende de la situación anatómica de la recanalización. Si tengo una vena recta, entonces me prefiero hacer la termoablación nuevamente. Si tengo venas tortuosas, hago la espuma. Perfecto. Teníamos al doctor Julián Javier, que quería hacer, si ya está listo, o si no, paso una pregunta y posteriormente el doctor Julián Javier quería intervenir. Para el doctor Fabricio, ¿cómo tratar los cavernomas asociados a cirugías previas y a safenas insuficientes? Nos pregunta el doctor Hugo Navas. Y después el doctor Julián Javier. Habitualmente espuma ecoguiada. Espuma ecoguiada. Sí. Hola, Julián. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Ernesto. Oye, el tema es sumamente interesante. Me gustó muchísimo lo que presentó Luis. Y es real que el riesgo de embolia pulmonar es bien bajito, pero solamente te toca a un paciente para que te cambie la perspectiva con respecto a eso. Y yo tuve ese problema de un paciente que luego del procedimiento se fue manejando 8 horas a Atlanta y allá se presentó con una embolia pulmonar. Pero revisando los datos con respecto al sangrado, que ese es el miedo que tenemos con usar los anticoagulantes, el 2% reportado en la literatura generalmente no son fatales o intracerebrales y es en un año. Entonces, lo que yo hago en mi práctica cuando tengo pacientes, esos pocos que se presentan con extensión de trombo, es que lo pongo en un curso corto de anticoagulantes, generalmente Ampixaban, porque comenzar la warfarina para cuando vengas a restaurarla ya ha pasado un mes, y le doy 14 días. Si ves la literatura, el riesgo de sangrado en 14 días es menos de un 0.008%, y si usas los scores que hay hoy en día de riesgo de sangrado, aún es mucho menor. O sea, pero no tengo evidencia ni literatura, eso es lo que yo hago en mi práctica. Yo lo pongo en 14 días de Apixaban, de Liquiz o Pradaxa, y con eso entonces lo reviso de nuevo. Pero es como dice Luis, la mayoría se eliminan, son muy pocos, pero ese paciente que te toca, que tú tienes una embolia pulmonar, te cambia la perspectiva inmediatamente. Julián, muchísimas gracias por el comentario. Y sabes qué, es una cosa interesante porque siendo una cosa tan rara, como tú dices, la experiencia de uno guía la práctica. Mira, el caso que presenté, no sé si fui claro, este paciente se le diagnosticó PACE or EHIT después de una ablación y viste que se le puso on rivaroxaban. No se le puso en Apixaban, se le puso en rivaroxaban. Y a pesar de estar con rivaroxaban, religiosamente tuvo un embolismo pulmonar. Entonces, lo otro que hacemos nosotros, que es una cosa basada en experiencia, no en ciencia, es comenzar estos pacientes en Lovenox, en heparina de bajo peso molecular, porque hemos tenido
1 o 2 pacientes que han fallado los anticoagulantes orales directos. Entonces, es una cosa interesantísima. Generalmente cuando tenemos estos IGIT y cuando yo voy a hacer un corto de anticoagulación, la verdad que mi práctica favorece el uso de Lovenox o heparina de bajo peso molecular por unas cuantas semanas. Pero mucho topo, es interesantísimo y todavía tenemos mucho que saber, y aunque sea baja la incidencia, siempre preocupa a uno las dos cosas, o el sangrado por el tratamiento o una extensión de coágulo que se produzca una embolia pulmonar. Así es. En sus prácticas habituales, ustedes realizan, antes de tener la consecuencia de este ejido del PACE, tromboprofilaxis. No, yo no lo hago. O sea, sí sabemos qué paciente evaluamos, tomamos una historia buena, a ver qué paciente pueda que tenga un alto riesgo de embolias, pero no hacemos profilaxis. En algunos pocos casos, como hace el doctor León, yo uso aspirina, pero no como profilaxis, sino para sentirme más tranquilo. No, lo uso sin evidencia, pero sí he tenido buena experiencia con ello, y entonces en esos pacientes que tienen alto riesgo de embolia, pero no hago tromboprofilaxis. Creo que la mejor profilaxis no es una profilaxis de medicación, Ernesto, pero la mejor profilaxis es la compresión y la ambulación inmediata después del procedimiento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero no utilizo en la práctica diaria, pero si el paciente tiene factores de riesgo, habitualmente utilizo el score de Caprini. Nosotros no tenemos validación de score de Caprini para las cirugías venosas. Hasta probablemente en 2 años tendremos la validación de Caprini, pero habitualmente utilizo si el paciente tiene factores de riesgo que pueden provocar el tromboembolismo, utilizo la profilaxia. En caso contrario, cirugía ambulatoria, el paciente va a deambular precocemente, uso de medias elásticas, no utilizo. Es que el riesgo es tan bajito, como dice Luis, que no sabe, no sé la verdad la respuesta de cuál es la mejor manera, y la experiencia personal de uno guía a la práctica, pero muy válida las opiniones y excelente el tema. Muchísimas gracias, realmente muy interesante todo el aporte que ustedes nos han brindado de su experiencia. Vamos ahora a continuar con la segunda sesión siguiendo nuestro cronograma. Realmente fue un gusto volvernos a ver. La última vez que lo vi a Julián en Miami y a Fabricio y a Luis en Cortina. Así que un abrazo a la distancia, sigan cuidándose y continuamos dentro de breve con la segunda sesión que tenemos preparada. Adelante. Gracias a Ernesto y a Álvaro por invitarme aquí. Siempre que tengo la oportunidad de compartir con mis colegas latinoamericanos, uno que está tan alejado aquí se siente muy contento, y principalmente los temas que presentan son sumamente interesantes. Así que felicidades por la conferencia. Aquí puse unos slides para hablar con respecto a la termoablación, y la pregunta es de por qué siguen tan vigentes. Quiero que todos sepan que soy originalmente de República Dominicana y practico en la ciudad de Naples, Florida. Soy cardiólogo intervencionista endovascular y ya tengo aproximadamente 20 años trabajando en enfermedades venosas. Bueno, como todos saben, las ablaciones térmicas endovenosas son percutáneas con catéteres, o se hacen con ablaciones por radiofrecuencia. Aquí en los Estados Unidos tenemos el sistema de Venclose y el de Medtronic. En otros países tienen los sistemas de steam, de vapor, por ejemplo en Francia. Pero generalmente la radiofrecuencia y la de láser son las más comunes. En mi práctica yo uso el sistema Venclose, que es el nuevo sistema donde tiene un catéter con una superficie de radiofrecuencia de 10 centímetros, que con el toque
del monitor se convierte en 2 centímetros, no tienes que cambiar catéteres, y es muy similar al sistema que usa Medtronic, pero a diferencia de los catéteres de Medtronic, este tiene una curvatura que te permite más guiarlo. Entonces, básicamente, esta es la sala de procedimiento nuestra, pero para que tengan una idea de cómo nosotros realizamos, yo uso mi propio ultrasonido, coloco el catéter y luego de eso entonces procedo a hacer la ablación ya cuando la tengo en la posición adecuada. Bueno, ¿por qué no debemos usar ablaciones térmicas? Bueno, primero es que la anestesia tumescente consume tiempo. Es tediosa, múltiples inyecciones con grandes volúmenes, puede ser bien incómoda para el paciente, principalmente aquí en los Estados Unidos que se hace ambulatorio, no se usa sedación consciente. También el post-procedimiento produce dolor y equimosis, y hay una curva de aprendizaje, posiblemente lo más difícil cuando uno está aprendiendo, a aquellos que están aprendiendo a hacer la técnica. Pero ¿cuáles son los procedimientos no técnicos que tenemos hoy en día? Brevemente voy a mencionarlo, el sistema MOCA o la ablación química. Ya más de 40.000 casos hechos, esta es una dispositiva vieja, con un éxito de más de 90%, resultados han sido reproducibles, hay muy buena calidad de vida comparada con los otros sistemas térmicos, y el riesgo de complicaciones es muy similar a los demás. Y tiene una ventaja bien única, que no requiere un generador como necesitan los sistemas térmicos. Las complicaciones son muy bajitas de DVT, no hay injurias neurales, se puede trabajar por debajo de la rodilla, no hay injurias térmicas a los tejidos adyacentes y pocos casos de equimosis. Las ventajas: no se necesita tumescente, es muy segura, puedes hacerlo en un ambiente ambulatorio, hay una recuperación inmediata del paciente, muy poca necesidad de analgésicos postperiodo. La desventaja es que a largo plazo no parece tener tan buenos resultados, mi experiencia personal, como las térmicas. También los pagos, aquí en los Estados Unidos hay algunos estados que aún no lo cubren, es costoso el catéter y es muy difícil usar en venas tortuosas o que no tengan una longitud adecuada. Otro sistema es el Varitema, que se usa aquí en los Estados Unidos. En Latinoamérica se usa poco, por lo que voy a mencionar ahora, pero es un sistema de microfoam, donde usa una alta concentración de CO2 y oxígeno y con poco oxígeno, que fue aprobado aquí en el 2013. Esta es una diapositiva donde ven la ventaja aquí del Varitema, ven aquí como son bien homogéneas las burbujas que forman. Estas otras diapositivas son las burbujas que hacemos cuando usamos los métodos de Tessari, por ejemplo, y como ven son más heterogéneas el sistema, y la compañía basa sus resultados en el hecho de que pueden lograr este sistema de espuma. Las ventajas que tiene es que trabaja bien, es muy segura. En realidad, en Latinoamérica ustedes son muy familiarizados con este sistema cuando se usan UGS, una recuperación inmediata, y se usa, es muy buena en aquellos lugares donde hay neoangiogénesis o venas muy tortuosas. Aquí en los Estados Unidos cuesta 70 dólares por cc. Imagínate, un procedimiento de 10 o 12 cc es sumamente costoso y hay muchos lugares donde aún no lo reembolsan. Otro es el cianocrilato o el glue sistema, que produce una polimerización en el sistema, llevando a una inflamación y luego llevando a los resultados que deseamos de la oclusión del vaso. Lo interesante de este catéter es que el catéter no se pega a la EGA, o sea, al glue, y permite poder llevarlo al vaso. Es un poco tedioso, hay que oprimir y llevar el sealing cada 3 minutos, comparado con el láser y la radiofrecuencia y los demás, dura un poco más de tiempo, pero también muy efectivo. Aquí tienen una visión ultrasónica en un aspecto longitudinal, como se ve el catéter, y aquí la visión típica del catéter cuando lo ven en un área cross-seccional. Aquí tienen los resultados muy similares a la evaluación térmica. Ven aquí que el trancado del S-junction está cerrado y se ve bien aquí cómo está ocluido el vaso. Tiene la ventaja de que no se necesita anestesia, no hay inversión en equipo, muy bajo riesgo a los nervios, no se necesita compresión. Y
La desventaja es que es muy difícil de manejar en las venas tortuosas o en las venas de calibre pequeño y es muy costoso. Aquí tienen, o sea, la anatomía venosa es compleja y diversa. El especialista debe conocer diversas técnicas. No creo que una sola técnica pueda tratar todas las venas. Debemos contar con múltiples equipos. Debemos familiarizarnos bien con la anatomía y los puntos de reflujo. Mis preferencias, yo uso la ablación térmica en la mayoría de mis casos. Uso el sistema Venclose, aunque sí me gusta más el sistema láser para aquellas venas que son muy grandes o que son muy tortuosas. Aquellas que se han revascularizado. Para las demás técnicas, para neovascularización, me gusta usar el Varitema o UGS. Para las venas tortuosas, venas cortas de gran calibre, uso el láser. Paciente con obesidad, con grandes extremidades, donde se hace difícil llevar el atumescente, me gusta el cianocrilate. El MOCA lo uso muy poco porque en el estado de Florida, aún recién hay muchos seguros que no lo pagan. Entonces, en resumen, las nuevas tecnologías están diseñadas para eliminar la necesidad de anestesia tumescente. Las ablaciones térmicas son seguras y con un récord de más de 2 décadas de efectividad. Las nuevas tecnologías deben ser igual o mejor. La anatomía venosa es compleja y no creo que con un solo tipo de sistema podemos tratarla todo. El costo es muy importante, especialmente en los países nuestros. Y mi técnica favorita, como dije, es la ablaciones térmicas, favoreciendo las radiofrecuencias sobre las demás técnicas de atendimiento. Así que gracias a todos por invitarme y abierto a las preguntas cuando llegue el momento. Julián. Presentación y muy conciso en cuanto al resumen de las técnicas termolativas que cada vez siguen más exigentes. Obviamente han demostrado que vinieron para quedarse. Realmente te iba a hacer varias preguntas que las has respondido ya, pero quisiera, en tu caso, ¿qué métodos tú como paciente preferirías que te hagan a ti, conociendo las ventajas, desventajas de estos métodos y sabiendo que puede tener recidiva a corto, mediano y largo plazo? Bueno, mi experiencia personal, yo quisiera tener, si me lo hicieran, radiofrecuencia, porque aunque yo sí considero que el láser tiene una ventaja con respecto al cierre de las venas a largo plazo y en venas con más patología, me gusta la radiofrecuencia porque postoperatorio tiene muy buena recuperación con pocos dolores. Es un procedimiento bien corto, donde ya una vena de 40 centímetros con 1 minuto y 20 segundos ya lo termino. Y entonces favorece eso. Ahora, si es una vena tortuosa, de un diámetro calibre bien grande, muy enferma, un CEP6 o CEP4B, el láser es el favorito para mí. Entonces, todo depende del tipo de vena. Pero si yo quisiera, me gustaría más la radiofrecuencia por lo efectiva que es y también por el postoperatorio es menos doloroso. Es de la experiencia personal mía, aunque en la literatura eso no hay diferencia documentada entre los dos procedimientos. Y algo interesante que lo conversamos una vez es que este nuevo radiofrecuencia, la punta, digamos, lo que ocluye es más larga que el modelo anterior o de la otra marca que habíamos visto. ¿Ya? Sí, ese sistema está tomando a todo el mundo aquí una ola bien. Bueno, el hecho es que, por ejemplo, si vas a usar el sistema de Medtronic y tienes una perforante o un vaso corto, pues tienes que usar el catéter de ellos de 3 centímetros. Entonces, o el de 7 centímetros. Este tiene la superficie de radiofrecuencia que produce el sistema térmico, es de 10 centímetros o de 2.0 centímetros. Entonces, con solo tocar el monitor, tú lo cambias de 10 a 2.5. Por ejemplo, si tienes una vena que es de 40 centímetros, 42 centímetros, 43 centímetros, y al final no quieres darle 2 tratamientos a la misma sección, pues lo que hace es que toca la pantalla del generador y te cambia de 10 centímetros a 2.0 centímetros
instantáneo. Entonces ya la superficie de radiofrecuencia cambia de 10 a 2. Eso también es bueno para las perforantes, aunque no está indicado para perforantes, quiero decir eso, pero en algunas perforantes que uno quiera trabajar, uno puede introducir la sección pequeña de 2.5 y entonces sin tener que usar el otro catéter, sin tener que cambiar. O sea que sí, lo bueno de este catéter también es que tiene una curvatura que te permite navegar la vena, o sea que no es como el otro que es recto y es un poco difícil cuando hay tortuosidad de navegarlo a través del vaso. Bueno, eso es parte del advenimiento tecnológico. Algo también lo hablábamos con un fabricante láser, de que ahora hay doble anillo y creo que en Alemania estaban por sacar uno triple anillo, o yo le dije, ¿por qué en forma de espiral? Esto cada vez viene más. Mira, han llegado muchísimas preguntas que vamos después en sección preguntas a continuar este tema. Vamos a seguir el organigrama que ya tenemos, que se preparen los siguientes expositores, que es el doctor Kikuchi, y el anfitrión será el doctor Luis Rodríguez. Tendremos muchas variables como longitud de onda, potencias, energías diferentes, modos de emisión, y eso, con esos todos variables, la estandarización queda muy difícil. Lo que pasa es que en la historia de la termooclusión con láser, tendríamos la longitud de onda desde 808 hasta hoy, lo 1470, y nuevas longitudes de onda hasta próximo de los 2000 nanómetros. Pero lo que pasa es que la temperatura en la pared de la vena cambia muy poco, independiente de la longitud de onda. Entonces, en realidad, la longitud de onda no hace tanta diferencia al final. Por eso, cuando nosotros vamos a ver los trabajos de publicaciones con láseres de diferentes longitudes de onda, lo que pasa es que todos tienen una tasa de oclusión por encima de 90%, y no hay diferencia de tasa de oclusión para de las diferentes longitudes de ondas. Cuando hablamos de modo de emisión, hoy todos utilizamos el modo continuo. Entonces, el modo pulsado ya no se utiliza porque quedaba muy difícil algunos ajustes. Entonces, hoy todos lo utilizamos el modo continuo porque el tiempo de procedimiento es más corto, también es más fácil de hacer la medida de la energía total, que es el único parámetro que se puede monitorear durante el procedimiento en tiempo real. Es la energía. Y cuando hablamos de energía, tendremos que saber que la energía es potencia por tiempo. Entonces, cuando hablamos de LIT, que es la densidad de energía lineal, estamos hablando de cuánto de energía por cada centímetro de vena estamos despegando. Pero eso no tiene en cuenta el diámetro venoso. Si vamos a ver una relación de energía con diámetro venoso, tendríamos que hablar de fluencia venosa. Pero cuando vamos a hablar de fluencia venosa, queda difícil también, porque cuando hacemos la tumescencia, por ejemplo,
toda la estimativa de área interna de la vena cambia. Entonces, eso también es difícil. Lo que pasa es que los trabajos hoy tienen una variación muy grande de energía para el tratamiento. Entonces, en realidad no hay una estandarización. Claro que los flebólogos, ellos hablan que se debe modificar la energía de acuerdo con el diámetro de la vena, también con la fibra que se utiliza, la bare tip o la radial, pero lo que pasa es que independiente de eso, con pocas diferencias, siempre lo que tendremos es una tasa de oclusión encima de 90%. Una de las explicaciones posibles es que tendremos muchos mecanismos de acción del láser, desde el contacto de la punta de la fibra, interacciones del láser con la sangre y con la pared de la vena, el efecto del calor de las burbujas de aire aquecido, el efecto de la sangre de carbonizada y el láser, pero al fin lo que pasa es que todos llevan a una respuesta celular a un trombotérmico. Y eso que al fin se promueve la oclusión de la vena. Entonces, se puede hacer con longitud de onda de 810, de 1470, pero al fin lo que pasa es una respuesta celular a un trombotérmico. Entonces, aunque no existe una estandarización para la metodología de termoablación láser, todos los trabajos hablan de tasa de oclusión por encima de los 90%, independiente de longitud de onda, fibra, modo, cómo se mide la energía. Entonces, lo que pasa es que hay una pequeña variación de energía, pero todos los resultados son prácticamente los mismos. Entonces, la falta de estandarización en termooclusión láser es un pecado, no todavía, pero no es bueno porque es malo para estudios de documentación, la docencia. Entonces, la falta de estandarización no es bueno para eso. Pero lo que más importa lo más importante es que nuestros pacientes no sufren con eso, porque al fin no hace diferencia en los resultados clínicos. Entonces, eso es lo más importante, porque algunas cosas eso nosotros no podemos cambiar. Muchas gracias. Estoy listo para las preguntas. Gracias, doctor. Una excelente ponencia. Y aquí estamos para decidir y preferir algo diferente. Doctor, cuando estamos decidiendo, porque no hay una estandarización, usted fue claro, estandarizar cuánta energía, cuánto tiempo descargar, ¿usted qué prefiere? ¿Tomar en cuenta el radio, el diámetro de la vena para decir esa carga de energía? ¿O las características de la pared venosa en cuanto a la integridad que ésta tenga, hacer una vena más fuerte y más joven y suficiente? ¿Cree que por ahí puede andar el tema en el cual necesitemos más energía o menos energía? La pregunta es formidable. Entonces, vamos, claro que y hay trabajo para eso. Cuando tendremos la vena con un diámetro de arriba de 10, como 15 hasta 20, la cantidad de energía por centímetro de vena tiene que llegar hasta los 110, 150 joules por centímetro. Entonces, claro que eso es algo que tendremos que pensar cuando vamos a despegar la energía. Entonces, diámetro sí. Pero lo que pasa, doctor Luis, es que doctor Fabricio llamó a atención en la otra sesión que cuando tendremos recidiva, la reacción de la pared no es la misma. Entonces, cuando voy a hacer la termoablación en una vena que es recidiva,
también voy a hacer un incremento de energía prevista. Entonces, los dos, doctor Luis, los dos, con el diámetro y también con la característica de la pared de alveolo. Está compartiendo. Hola, saludos a todos desde Caracas, Venezuela. Yo voy a hablar hoy de tumescencia o no tumescencia. Es ahí el dilema. Cuando usamos tumescencia en ablaciones térmicas, el objetivo que buscamos es generar anestesia, aislamiento térmico, compresión interna de la vena, crear un espacio entre la vena y la piel para evitar quemaduras y favorecer el espasmo venoso. Hay muchas variantes descritas en relación al líquido que se utiliza para la tumescencia, ya sea con o sin adrenalina, con o sin lidocaína, con o sin bicarbonato, fría o normal respecto a la temperatura, aplicación con bomba de infusión, aplicaciones manuales, aplicarlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero realmente la evidencia ha mostrado que cada vez menos se utiliza epinefrina o adrenalina para el líquido que se utiliza para la tumescencia. Lo que sí es contundente en la evidencia es la utilización de bicarbonato de sodio en la preparación de este líquido, especialmente si se va a utilizar con efecto anestésico, ya que el bicarbonato disminuye el pH ácido de la lidocaína, mejora la sensación de dolor al infiltrar, reduce el tiempo de acción sobre la fibra nerviosa. Y lo que se busca es tratar de amortizar el pH de esa solución tumescente alrededor de un 7.1 de pH, y eso minimiza el dolor. También es importante tener en consideración, de manera que es altamente recomendado si vamos a utilizar la tumescencia con efecto anestésico. Respecto a la temperatura del líquido para tumescencia, no hay mayores evidencias en referencia a la tasa de oclusión si se usa una temperatura ambiente o una temperatura fría en el líquido para tumescencia, pero sí hay diferencias importantes respecto al nivel de las molestias intraoperatorias, el dolor postoperatorio y el nivel de satisfacción del paciente. Además, el número de equimosis cuando se usa líquido frío es un poco menor en el postoperatorio de los pacientes. Podemos utilizar también tumescencia sin anestesia, generalmente asociado a algún tipo de sedación o a otro tipo de anestesia, sea regional, sea anestesia general. La principal ventaja quizá es que hay menor riesgo de toxicidad por el uso de lidocaína, por ejemplo, en los casos que se hacen en forma bilateral, e incluso utilizándolas con alta energía es bien tolerado por los pacientes. Y la tasa de oclusión es la misma que se logra con los pacientes a los que se hace la tumescencia como anestesia. ¿Cuáles razones son las que se argumentan para no hacer tumescencia? Ya algunas las mencionó el doctor Javier, pero fundamentalmente toxicidad por anestesia, necrosis, inyecciones accidentales intraarteriales, especialmente cuando se usa epinefrina, dificultad en la visión ecográfica del catéter y el control del proceso de ablación, más equimosis en el postoperatorio, más dolor postoperatorio por el número de punciones, prolongación del tiempo quirúrgico o que la persona prefiere usar otro tipo de anestesia, el aplastamiento que produce la tumescencia, especialmente cuando se utilizan fibras láseres planas o desnudas,
hay más incidencia de perforación por contacto más directo de la pared de la vena, bloqueo inadvertido de nervios, lo cual puede traer algunos efectos temporales indeseables y posibilidad de reducir el efecto térmico por enfriamiento. Esas son algunas de las razones que se argumentan para no hacer. Ahora, ¿es posible, es una opción hacer ablación térmica sin intumescencia? La respuesta es que sí. La recomendación en general de la evidencia es que los pacientes sean bien seleccionados y se recomienda sobre todo para pacientes con safenas de menos de 10 milímetros, preferible si se utiliza fibra radial y si es de 2 anillos mucho mejor, y que se utilice además algún tipo de sedación o algún tipo de sedación o anestesia para que la tolerancia del paciente sea mucho mejor. Hay algunas experiencias utilizando baja energía y dividiendo los pacientes entre los que se les pone anestesia tumescente y a los que no, y la tasa de oclusión en los pacientes sin anestesia tumescente a la semana y al mes es bastante inferior a lo que se consiguen con los pacientes con anestesia tumescente, en los que además, como ya mencionó el doctor Luis León, utilizar mejor energía más alta es mejor en términos de la ablación y de disminución de la recidiva a largo plazo. Entonces pudiéramos decir que es mucho mejor siempre con fibra radial y esto produce menos dolor postoperatorio y menos equipos. ¿Sí? Entonces, cuando la pregunta viene de preferir, ¿qué es lo que prefiero yo? Yo como fundamentalmente en los últimos años he estado usando radiofrecuencia, aunque tengo experiencia con uso de láser, es muy difícil en la radiofrecuencia minimizar desde el punto de vista de la energía que se entrega a la vena, las dosis. Con la radiofrecuencia es bastante complicado eso, para hacer lo que sea bien tolerable por el paciente, utilizando menos energía, pero que a la vez sea efectivo. Entonces yo definitivamente, yo soy un usuario y un fan de la tumescencia y además la disfruto mucho haciéndola. Hay gente que no le gusta, yo la disfruto bastante haciéndola. Esto para no hacerlo tan antidemocrático, yo quise hacer un ejercicio y envié una encuesta a muchas de las personas que probablemente estén algunas acá y recibí a expertos en endoblación venosa y le voy a compartir a ustedes algunas de las preguntas que tuvimos como resultados allí. Utiliza de rutina tumescencia para las ablaciones térmicas. Un 11,8% dijo que no usa de rutina la tumescencia. Hace procedimientos de ablación térmica sin tumescencia. Un 9,1% lo hace sin tumescencia. Le parece que la tumescencia es útil aunque el paciente sea sometido a ablación térmica bajo otro tipo de anestesia. Un 3% no le parece útil. Considera útil la tumescencia para comprimir las venas y mejorar la ablación térmica. Un 8,8% dice que no le parece útil. Considera necesaria la tumescencia para el aislamiento térmico y evitar lesiones a otro tejido. Un 7,7% no le parece. Se puede hacer una ablación térmica efectiva a largo plazo en una safena muy dilatada sin tumescencia. Un 11,8% dijo que sí se puede. Se puede hacer una ablación térmica de safena sin tumescencia. 11,4% sí. ¿Considera usted que la tumescencia entorpece el seguimiento intraoperatorio de la ablación de safena? Un 41,2% dice que poco. Y usted recomienda que las ablaciones de venas safena en general se hagan con tumescencia o sin tumescencia. Un 11,4% sí. De manera que los resultados de las personas que se ve que realizan los procedimientos térmicos sin tumescencia son bastante similares, tomando en cuenta esta respuesta. Así que la mayoría, por arriba de un 85%, en esa consulta que se hice brevemente, aunque es un volumen bastante pequeño de personas, prefieren todavía la utilización de la tumescencia que la no tumescencia. Bueno, esto es lo que les quería comentar el día de hoy y esperando la discusión en la sección de preguntas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Hugo Navas. Es un placer estar con usted. Estar aquí con ustedes y bueno, maravillosa charla en la cual efectivamente, pues creo que todos hemos tenido que ir avanzando, ¿verdad? Desde los procedimientos tumescentes y bueno, hoy en día que llegamos a los no tumescentes. En mi opinión, creo que todos estos procedimientos térmicos, pues van a requerirlo. ¿Por qué? Porque finalmente en algunos casos, como bien dice usted, lo van a hacer bajo base de la anestesia que vamos a utilizar. A mí me gustaría saber si ustedes de los que realizan sus procedimientos, por ejemplo, la radiofrecuencia,
bajo otra técnica de anestesia y la tumescencia asociada como técnica, o únicamente la tumescencia para que le dé la anestesia a todo el procedimiento? Sí, muchas gracias por la pregunta, Javier. Muy interesante además. Algunos pacientes no son pacientes para hacerlo bajo la anestesia local, que es lo que hacemos en la mayoría de los casos. Algunos pacientes deciden que su anestesia sea de otro tipo, generalmente una sedación un poco más profunda, con máscara laríngea o una anestesia general endovenosa. La evolución es bastante similar, pero aún así, aunque el paciente yo le haga algún otro tipo de anestesia, igual hago tumescencia, sin lidocaína en este caso, pero igual hago la tumescencia como compresión interna y para lograr alejar el aislamiento térmico de otras estructuras alrededor de la vena. Perfecto. Muchas gracias, doctor. No, primero las preguntas, Luisa. Bueno, muchísimas gracias a todos los expositores de esta nueva sesión. He tenido pedir las disculpas del caso porque el doctor Álvaro Rego, coordinador científico también de estas jornadas, él nos está representando en el American Venous Forum, que tiene a la misma hora su presentación. Así que le deseamos desde acá un fuerte abrazo y éxito como siempre. Para continuar, nos han llegado algunas preguntas. Voy a dar paso. ¿Ya me llegaron? Si alguien tiene experiencia, esto va para la mayoría de los tratamientos térmicos, sea radiofrecuencia o endoláser que han presentado, las preguntas van a ir de forma general para los que puedan responder. Si alguien tiene experiencia en la relación a resultados láser usando fibra de irradiación lineal o irradiación radial, ¿qué diferencias han notado ustedes en los resultados, tanto con la fibra lineal y radial? Doctor Luis Sánchez, de Argentina. Es muy claro que los resultados en tasa de oclusión no hay diferencia, ¿sí? Pero lo que pasa es con nosotros observamos que con la fibra de emisión radial, la cantidad de dolor y equimosis después del procedimiento más baja. Entonces, eso es lo que observamos, y también probablemente la cantidad de energía lineal que vamos a despegar con la fibra radial también es más baja que la fibra usual, la Berti, la fibra común, ¿sí? Entonces, pero el resultado final de tasa de oclusión, eso no hay. Gracias. Sí, hay un estudio del doctor Hirokawa que está publicado inclusive comparando el procedimiento con láser 1470, fibra radial y ¿cómo se llama? Y lineal, donde hace una muy clara diferencia en cuanto a la calidad postoperatoria de estos pacientes, en cuanto a la mejoría, equimosis y todo. Inclusive él tiene un estudio comparativo entre dos equipos 1470, pero solo la fibra radial supera largamente a la fibra lineal. Una pregunta en general que hace el doctor Daniel Mamani al doctor Kikuchi. El trombo térmico no es interpretado como una tromboflebitis por el organismo y ser un facilitador para los factores fibrinolíticos. En definitiva, para producir una recanalización y una recidiva. ¿Depende esto de la energía utilizada? Sí, la pregunta es muy buena. Y hay un estudio de histología con el trombo de la termoablación y el trombo inflamatorio de las tromboflebitis. Y hay una diferencia brutal.
la trombosis térmica que se hace después de la ablación térmica, la cantidad de células inflamatorias es más baja y hay mucho más agilidad en hacer colágeno. Entonces, eso sí es diferente. Entonces, no hay un estímulo de fibrinólisis tan grande con el trombotérmico, ¿sí? Y claro, cuando nosotros utilizamos una energía más grande, mayor, una energía mayor, la posibilidad de hacer pequeñas trombosis secundarias como trombosis inflamatorias es menor. Entonces una energía más grande, una energía mayor, sí, probablemente hay una probabilidad más baja de recanalización por estímulos fibrinolíticos. Me gustaría escuchar, doctor Julián Javier, que él ha hecho, creo, un estudio como parecido. Si se puede, doctor Julián Javier, o todavía continuamos con las preguntas. Lo van a contactar al doctor Julián, porque también estaba en una presentación del American Men's Forum. Hola, Rodrigo, gracias. Por favor, repíteme la pregunta, porque estaba con dos conferencias en eso. Pero, la pregunta es con respecto a la trombosis post-ablación. La pregunta que me quieres hacer. Si hay diferencia en el trombo térmico y el trombo de la trombosis inflamatoria. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, que hay una diferencia y es notable en el cuadro clínico de cómo el paciente se presenta entre los dos cuadros. Y claro, la literatura ha demostrado que hay una diferencia entre ambos, como tú bien expones. En el cuadro clínico, viendo el paciente con el cuadro inflamatorio, que no es producido por ablación, sí hay paciente se ve más enfermo, con más dolor, se presenta con un cuadro que dura más con respecto al otro, y un proceso más sistémico que el cuadro post-ablación, que es con un cuadro más localizado. Hay dolor en el lugar, pero, comparado con el otro, que no solamente hay dolor en el lugar, pero hay un malestar general del paciente. Así que estoy completamente de acuerdo contigo de que hay una diferencia entre las dos presentaciones. Quería agregar con respecto a la tumescencia, que nosotros, José Almeida, Maki, y nosotros hicimos un estudio en el 2008 que publicamos en el Journal of Vascular Surgery, cuando estaba el auge del láser 1470, donde tratábamos de hacer, como saben ustedes, la tumescencia es un dolor de cabeza y es el paso que más problema trae para aprenderlo. Y nosotros tratamos de ver si con el láser 1470, usando baja energía, podíamos evadir, no usar tumescencia. Se consideraba que no era tumescencia si uno usaba menos de 30 centímetros de anestesia. Entonces nosotros hicimos 26 piernas y lo que demostramos era que el cierre, aunque cerramos un por ciento de 40-50% de las piernas, era muy pobre no usando anestesia. Claro, el hecho de que usamos una energía menor también contribuye a que no se cerraran muchas de ellas. Pero yo sí creo que la anestesia tumescente sí ayuda primero a la recuperación. Los pacientes tienen menos dolor en 48-72 horas por el efecto residual de la anestesia tumescente. Claro, nosotros hacemos los procedimientos ambulatorios, o sea que usamos la anestesia tumescente siempre. Podemos aislarlos. Si visualizan bien el sistema neurológico cerca, cuando uno trabaja debajo de la rodilla, uno puede aislarlo con la anestesia. O sea que yo sí soy fan de la anestesia tumescente. He estado en algunos procedimientos en Latinoamérica donde no la usan. De verdad que no sé de alguna literatura comparando los dos sistemas, a ver lo efectivo y si con anestesia sistémica versus anestesia tumescente.
pero yo sí soy fan de la anestesia tumescente. Bueno, realmente yo creo que estos procedimientos se intentó inclusive con el 1950 realizar, o sea, esa era la idea de hacerlo ya sin ningún tipo de anestesia, pero los pacientes no lo toleran. Realmente, como decía el doctor Navas, también yo uso poca anestesia, digamos, la hago más perivena, uso eso sí, bicarbonato y siempre la he hecho sin epinefrina. Realmente bloqueando bien, identificando lo más próximo a la vena o al nervio, se puede conseguir con poca tumescencia, y que el paciente lo logre tolerar. En este caso, la baja energía, combinando con procedimientos híbridos, a veces asociados a microespuma, que es una nueva tendencia, creo que ya tenemos algunos casos, se puede disminuir las molestias, parestesias, hematomas o dolor, en esto, teniendo una tasa de oclusión también muy satisfactoria. Hay yo hice un catéter que le vendía a Angiodynamics, muy interesante, y ellos lo engavetaron porque aumentaba el costo del procedimiento, pero es un catéter donde tú das la anestesia intravascular. O sea, tiene una aguja que sale, perfora la vena y le da la anestesia. Lo interesante de eso era que nosotros, con una inyección, con aproximadamente 25 cc, podíamos dar anestesia tumescente casi a una longitud de 40 centímetros, porque tú perforabas, inyectabas y se iba a 360 grados alrededor porque estabas específicamente en el espacio perivenoso. Y esa inyección te avanzaba 4 centímetros hacia distal y 4 centímetros proximal. O sea que nosotros con una inyección ya teníamos cubierto 8 centímetros, alábamos 8 centímetros. Con 3 inyecciones, entonces dejábamos la guía, avanzábamos el catéter de láser y hacíamos. Los pacientes que hicimos como 10, 30 cc fue lo más que usamos y fue increíble el resultado postoperatorio, pero AngioDynamics consideraba que le aumentaba el costo y lo sacó del mercado. Pero eso hubiera sido excelente para evitar el uso de la anestesia tumescente y todos los problemas que tenemos con el uso de ella. Doctor Navas, Hugo Navas, hay una pregunta del doctor Sánchez, Luis, si realiza el bloqueo del nervio femoral para disminuir el dolor durante la cirugía o es directamente que usted lo hace como difusión todo el compartimento tumescente. Bueno, hace unos cuantos años trabajando con láser, por ahí cerca del 2006, tuvimos una experiencia haciendo el bloqueo. El problema es que la recuperación y la deambulación inmediata del paciente era difícil. Y la verdad que no hace falta hacer ese bloqueo. Sencillamente con la anestesia tumescente es más que suficiente. Lo tolera muy bien el paciente y termina el procedimiento y el paciente puede comenzar a movilizarse, porque eso es parte de lo importante que se ha dicho aquí durante el transcurso de las ponencias de hoy, que lo importante en términos de tromboprofilaxis es la movilización precoz de los pacientes. Y entonces, si hacemos cualquier cosa que disminuye esa movilización precoz, no es positivo para los pacientes. De manera que esa es una técnica que la hicimos alguna vez, incluso el bloqueo guiado por ultrasonido, pero lo abandonamos en pocos casos porque el paciente le costaba mucho para deambular precozmente después de ese bloqueo. Ya, nosotros, comparto con la opinión de doctor Navas. Nosotros decimos acá en Brasil, no solamente uno, pero muchos casos, porque claro que es mucho más confortable para los pacientes, porque después del bloqueo del nervio femoral, ellos no siente la tumescencia. Entonces, para el paciente es mucho más confortable. Pero el bloqueo motor del nervio femoral queda como hasta 4 o 6 horas después, para la flexión de la musculatura anterior del muslo. Entonces, por eso ya hoy con la sedación consciente que hacemos, nosotros hacemos solamente anestesia tumescente. Entonces, la dificultad lo que los pacientes sentía desconfortable con la anestesia tumescente, hoy con la sedación consciente ya no se pasa más. Una pregunta. Si se puede hacer una pregunta al doctor Kikuchi. Sí. Adelante, ya que lo tenemos aquí. Doctor Kikuchi, yo sé que ustedes tienen... Sí. Ustedes tienen buena experiencia haciendo sedación con óxido nitroso, el inox.
Entonces, quisiera que nos comentara un poco si utilizan eso también para la ablación térmica, no solo para la escleroterapia y los resultados de esa técnica, y qué tan seguro es, si necesita un anestesiólogo, un entrenamiento en particular, y qué características debe tener el sitio para darlo con seguridad. Claro que es muy importante el entrenamiento de óxido nitroso. Nosotros estamos hablando de una técnica que llamamos de ANOX, donde hacemos una titulación del óxido nitroso de acuerdo con el estímulo del dolor que hacemos en el paciente. Entonces, claro, tendremos que estudiar un poco más. Todo lo que hicimos es de mucha seguridad, porque el óxido nitroso, por ejemplo, no hay metabolización en el cuerpo. La forma que hay la inhalación se expele con la respiración. Y el tiempo de acción y después del tiempo de recuperación es muy corta, como a 4 o 5 minutos. Entonces es muy seguro. Hay una descripción, incluso con termoablación láser. La primera no está publicada en un periódico de revisión, pero es una publicación incluso de los Estados Unidos, donde es muy clara que no hay la necesidad de un anestesiólogo junto, pero hay una necesidad de una persona, un profesional de salud que sepa cómo hacer el manejo del aparato de óxido nitroso. Pero los invito a todos que quieren conocer la técnica. Hay muchos webinars que hicimos y se puede conocer que es sí una técnica muy segura. En Brasil, lo que necesitamos, el sitio para hacer el óxido nitroso es lo mismo que para hacer la termoablación láser. Entonces, no cambia la necesidad del sitio. Entonces, creo que es algo que nosotros flebólogos tendremos que tener mucho más atención, porque nosotros estamos haciendo ahora muchos procedimientos en nuestras oficinas, no en hospitales. Incluso ahora con la pandemia, es importante que el control del dolor sea cada vez mejor. ¿Ustedes utilizan medicación preanestésica al paciente antes del procedimiento? Normalmente, a veces de rutina, el paciente es muy ansioso y le mandamos tipo alprazolam, que lo tome el día anterior al procedimiento y al otro, y obviamente hemos tratado, antes hacíamos sedación intravenosa, igual tengo la anestesióloga presente, pero lo que tratamos es de disminuir ese riesgo sobre anestésico y solamente hacemos la tumescencia. ¿Tienen ustedes algo de ese esquema? Y a continuación una pregunta que va después para el doctor Julián Javier. Si los pacientes anticoagulados, por ejemplo con acenocumarol por arritmias cardíacas, que presentan insuficiencia de la vena y que van a hacer termoablación, ¿le realizan algún tipo de procedimiento previo de rutina? Y bueno, con respecto a la sedación, nosotros no usamos conscious sedation, sedación consciente, en los pacientes que le vamos a hacer ablaciones térmicas. Si vamos a hacer, nosotros tenemos nuestra propia suite de angiograma en la oficina, si vamos a hacer venas profundas o periféricas o angiogramas cardíacos, no hacemos angioplastia cardíaca así periférica, entonces sí usamos sedación consciente, pero para las ablaciones térmicas yo le doy 0.25 a los pacientes si tienen más de 75 años una hora antes, y con eso es suficiente. Muchos de los pacientes no quieren, se les hace difícil que lo lleven a la oficina, no quieren quedarse mucho tiempo en la oficina. Nosotros después del procedimiento lo mantenemos ahí 15 minutos caminando inmediatamente y entonces luego lo dejamos ir. Con respecto a la anticoagulación, en realidad yo no la paro, y no solamente si le voy a hacer ablaciones térmicas, si le vamos a hacer flebectomía tampoco la paro, o sea, le hacemos un buen dressing de compresión y lo seguimos. Y en realidad me siento más tranquilo, aunque hay algunos estudios que sugieren que la efectividad de la ablación es menos en la presencia de anticoagulantes, pero me siento más tranquilo por siempre detrás de la mente ese riesgo de coagulación, de embolia o de DVT,
pero no lo paramos. Se lo seguimos al paciente sin ningún inconveniente. Nunca hemos tenido problemas de sangrado ni nada de eso. Acá lo mismo, no paramos la anticoagulación. Solamente llamando atención porque los diazepínicos, ellos tienen metabolización por el hígado con el citocromo P450, y eso es el mismo de la metabolización de los anestésicos locales. Entonces, el único diazepínico que no hay metabolización con el citocromo P450 es el lorazepam. Entonces, eso es mi sugerencia si quieres hacer uso de diazepínicos que el lorazepam no hay. Eso, claro que hay mucha seguridad con anestésicos locales, pero cuando hace un incremento de cantidad de anestésico local, sí es importante. Eso quería agregar. Yo hice un search una vez con respecto a la toxicidad de la lidocaína, y lo que encontré fue que en cantidades menores de 200 cc de lidocaína, que es muy difícil uno llegar a esa cantidad con tumescencia, nosotros apenas pasamos de 50 cc, o en pacientes que tienen fallo hepático avanzado. Fueron los únicos 2 casos que había un aumento, pero la toxicidad por lidocaína es muy rara, pero sí hay que tener en cuenta lo que dijo Rodrigo, muy importante, de la combinación de medicina, especialmente cuando están a los niveles de los receptores hepáticos. Principalmente cuando nosotros vamos a utilizar al mismo tiempo las flebectomías. Entonces, eso es importante. En realidad, me imagino que ustedes tienen la misma experiencia. Cuando yo comencé a hacer venas en el 2003, usaba casi 1500 cc de tumescencia. Hoy en día apenas yo uso 100 cc, si acaso me llega y me alcanza para hacer la flebectomía con eso. O sea que a medida que uno va tomando más experiencia, menos tumescencia va usando. Y eso sí es correcto y coincidimos, así es, cada vez se está usando menos tumescencia y la idea es que está uno más familiarizado con el uso del ecodoppler, ¿no? Es un aporte muy importante porque uno puede bloquear directamente la zona y con muy buena tolerancia del paciente. Hay una pregunta dice, se justifica, de Isbelia Lisbeth Álvarez, ¿se justificaría desde el punto de vista económico, relación costo-beneficio, hacer la inversión de cambiar los equipos láser con fibras planas? Bueno, yo no uso mucho láser, pero yo prefiero que Rodrigo responda a esa. Vamos a ver que si se piensa en costo-beneficio, las fibras planas son menos costosas. El uso de medicamentos analgésicos después del uso de fibras planas no es todavía muy grande. Entonces, si piensas costo-beneficio, las fibras planas van a tener un costo-beneficio mejor a largo plazo. Pero lo que pensamos nosotros en el conforto de nuestros pacientes, lo mayor posible. Y eso queda con las fibras radiales. Entonces, eso es una diferencia. Por ejemplo, yo solamente hago pacientes que pagan por su procedimiento. Entonces, eso solamente uso probablemente en esos pacientes la fibra radial. Pero si yo pienso en una política pública de salud, probablemente estaría recomendando una fibra lineal, una fibra plana. O como dice Ron Bush, dale un ultrasonido y foam y con eso él te trata lo que sea. Y le economiza mucho dinero a los pacientes. Dice, no resulta la primera vez, la segunda resulta. Hay una pregunta para el doctor Navas, del doctor Sergio Garbas de Argentina. En la encuesta que nos hiciste llegar, ¿sabes si los médicos que prefieren la tumescencia intentaron reemplazarla con la inyección de foam? No, ninguna de las preguntas estaba incluida esa pregunta en particular. Que esa es una de las preguntas que yo quería
quería hacer acá y le quería comentar también al doctor Javier, ¿qué opinaba él? Porque en ese trabajo que él hizo con el doctor Almeida en 2009, una de las recomendaciones que ustedes hacen en ese trabajo es que quizá combinar espuma con la ablación térmica puede permitir hacer un cierre más efectivo a largo plazo utilizando bajas dosis de energía con buena tolerancia a los pacientes. Eso fue 2009. Al día de hoy, ¿qué opinión le merece esa recomendación que ustedes hacen? ¿Le agregaría algo? Para venas, sí, bueno, por ejemplo, muy grandes. Sí, esa es muy buena pregunta. Como ustedes saben, perdona, Hugo, no quería interrumpirte. Hoy en día hay mucha literatura saliendo usando tratamientos híbridos. Y yo lo he usado en pacientes donde tienen, dependiendo de la anatomía, que uso la ablación térmica y la combino con FOAM. Pero yo sí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en realidad en ese momento, cuando salió el 1470, teníamos mucha ambición de que tal vez con menos energía y menos uso de tumescencia, pero nos dimos cuenta que había que usar la tumescencia. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que una combinación híbrida aumenta el éxito del procedimiento a corto y largo plazo, pero también aumenta el riesgo de complicaciones, aunque yo creo que si se hace bien, el riesgo de trombosis profunda, que es lo que más nos preocupa, sería mucho menos. Pero sí, muchas veces yo lo uso, la combinación de térmica con UGS y a veces también uso la extracción percutánea de las venas en algunos casos de eso. O sea que todo depende de la anatomía. Como ustedes saben, la anatomía venosa es sumamente diversa y no creo que una sola técnica o un solo equipo pueda atenderlo todo. Por eso yo siempre promuevo que es bueno manejar muchas técnicas, porque muchas veces necesita la combinación. Es correcto, así es. Hay que conocer todas las técnicas, estar preparados para evitar las complicaciones o resolver los problemas que se nos presentan. Una pregunta ya mismo por finalizar, que la hacen para Julián y otras en general, es que si tratas tú las colaterales cuando utilizas los tratamientos no térmicos o los dejas y en posterior realizas, Julián, los procedimientos. Aquí hay dos escuelas de aspectos, de que unos prefieren hacerlo en el momento, otros prefieren esperar. Aquellos que esperan recomiendan esperar 3 meses, porque a los 3 meses ya las tributarias y las varicosas se han desaparecido. Yo en realidad para mí tengo mejor resultado a largo plazo de que haya recanalización de la vena cuando yo hago las tributarias y las venosas en el momento que hago el procedimiento. Entonces yo sí lo hago al mismo tiempo también, aunque el seguro me paga menos porque el segundo procedimiento aquí te pagan un 50%, le economizo tiempo al paciente y me economiza tiempo en la oficina donde yo pueda ver otro paciente en ese momento en vez de hacer los procedimientos 2 al paciente, porque aquí los seguros, cuando haces múltiples procedimientos, el segundo o el tercero te lo van bajando el costo. Entonces, aunque a mí me sale mejor distribuirlo en diferentes tiempos, para mí el paciente creo que responde mejor cuando lo hago al mismo momento y también me permite en el horario mío introducir, ver más pacientes nuevos o hacer más procedimientos. Entonces yo sí lo hago en el momento que está. Si veo que son tributarias o varicosas que están saliendo de un punto focal, que yo sé que inmediatamente cierre esa vena, se van a ir, entonces todo depende, no lo hago, pero si es un paciente que tiene muchas varicosas y tributarias, yo tiendo a tratarla en el mismo momento por esas razones. ¿Qué experiencia tienen ustedes con las cánulas para aplicación de anestesia tumescente, como las que utiliza el doctor Javi en Arizona? Yo no tengo experiencia con ella en especial. Yo utilizo, no siempre, pero en algunas situaciones, una cánula muy similar de las cánulas de lipoaspiración, pero con una extremidad cortante. Entonces, no es porque la hago, claro que es un poco más peligroso, pero hay con la guía de ultrasonido, se ve muy perfectamente, entonces muchas veces la hago. Pero en realidad
La mayor parte de las veces hago con una aguja común y eso queda muy bien. Yo hago lo mismo que dice Rodrigo. Entonces yo uso la aguja que uso para el acceso percutáneo, como una aguja de 3 centímetros y con la visión bien, entonces también disminuye el costo. Aquí los equipos son bien costosos, pero también me permite ir avanzando como la aguja es más larga, me permite, yo introduzco por un lugar y voy avanzando la aguja con el ultrasonido y no tengo que darle tantas funciones al paciente. Pero yo uso la misma aguja, no uso otro sistema. Ok. Bueno, estamos llegando a la parte final. Nos queda volverlos a invitar para el próximo sábado a la misma hora referencial de Ecuador, con nuevos expositores, nuevos temas que estarán compartiendo su experiencia. Así que muchísimas gracias a todos por habernos dedicado un poco de su tiempo tan apretado que tienen en sus agendas. Muchas gracias. Realmente fue una linda reunión entre amigos y hemos aprendido todo. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Que me pasen bien. Tengan buen fin de semana.